Hoy quiero destacar la parte que tiene que ver con Dios Padre, Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Padre? ¿Cómo vemos, cómo actúa Dios el Padre? Así es que vamos a tratar de bosquejar, porque es imposible poder decir la grandeza, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. En la Biblia encuentro en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, donde se revela un cuadro del Padre. Noten, dice allí Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este es un cuadro que nos presenta Daniel. Él estuvo en visión y ve aquí una visión del Padre. Una visión del Padre en el juicio. Y está mostrando que el anciano de días viene. En el verso 22, 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esto es emocionante leer, pero imaginar es difícil, muy difícil. No, imagínense ustedes, el pueblo de Israel tuvo un contacto tan directo con Dios. Cuando ellos eran esclavos en Egipto y salieron de la esclavitud, Dios les liberó y les llevó con poder. Ellos cruzaron, aquí tienen un cuadro, más o menos ellos salían de Egipto, del lugar de Ramsés, allí, de la mejor tierra que tenía Egipto, y cruzaron y vinieron y llegaron hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí la presencia de Dios se manifestó. Esta es una fotografía del monte Sinaí. Dios me permitió estar en uno de los sitios del monte Sinaí. Y fue interesante mirar cómo se ve incluso la montaña quemada. Se puede ver el valle, el sitio donde acamparon, y posiblemente la tierra del suegro de Moisés, Jetro, vivía por este lugar. Se puede también mirar la roca que se partió y donde salió el agua y el pueblo de Israel bebía. Hay también jeroglíficos que están grabados en las piedras, donde se ve, en este caso, quizás es el asunto de la adoración que hicieron al becerro de oro, pero también se encuentran símbolos como estos. Aquí, donde está la flecha, se puede ver que está el candelabro. Y esto muestra que el pueblo de Dios estuvo en ese desierto. Es allí donde Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente. El Dios Todopoderoso llamó a Moisés. Moisés es el hombre que más cerca ha estado de Dios. El hombre que tuvo ese contacto tan especial con Dios. Cuando Dios le llamó para que fuera y liberara de Egipto al pueblo, y vio el poder y la mano poderosa de Dios, él vino lleno de alegría, de gozo. Él quería ver el rostro de Dios, quería contemplar cómo era Dios. Y Dios le dijo, si el hombre mira a Dios, moriría. Dios no quería que muera Moisés. Y cuando él subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, él tuvo ese encuentro con el Dios Todopoderoso. Y es lo más que nosotros podemos tener, lo más cerca. Después vamos a ver un poco más cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero como hombres, Moisés es el que más conoce acerca de Dios el Padre. Algunos conceptos acerca de Dios. La gente, muchos dicen, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios vengativo. Y esto es lo que pone prácticamente en la mente de las personas cómo era Dios.
¿Por qué? Porque habían leyes como las que ven en Éxodo 21, versículo 24 al 25, donde dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Oíste que fue dicho, Jesús ahora repite esto, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ahora Jesús aclara un poco más, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, dale también tu capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora Jesús dice algo más, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ahora, note aquí que Jesús está diciendo lo que es el Padre. Y Él dice, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos es un Padre bueno. El Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre buenos y malos. El Padre hace llover sobre justos e injustos. Jesús muestra que el Padre es bueno. Jesús muestra que el Padre es amoroso, que el Padre es bondadoso. Eso es el Padre como presenta Jesús. En el versículo 46 dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestro hermano solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahora concluye diciendo, sed pues vosotros perfectos, ¿como qué? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces ya tenemos una revelación de Jesucristo. ¿Cuál es el Padre? El Padre Dios es ¿qué? Perfecto. Él es perfecto y es el Dios nuestro Padre. Ahora, hablar del Padre es algo impresionante. Dios se muestra como Padre. Siempre se manifestó al pueblo de Israel como el Padre. En Éxodo 4, versículo 22, noten. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Miren, Dios el Padre ahora dice, Israel es ¿qué? Mi hijo primogénito. O sea, Dios muestra ese amor de Padre que nosotros muchas veces no vemos. Solo vemos que Dios castiga, que Dios mata, pero en la Biblia nos muestra que Dios trata al pueblo de Israel como su hijo. En Oseas 11, versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo le llamé de Egipto, llamé a mi hijo. Nota, Dios le dice, este pueblo duro, este pueblo difícil es que mi hijo. En Jeremías, en el capítulo 3, verso 19, nos dice, yo preguntaba, ¿cómo os podré por hijos y os haré tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío. Cuando tú hables con Dios, dice, me llamaréis ¿qué? Padre mío, Padre mío. Así es como Dios le gusta que le traten. En el libro de Salmos 103, versículo 3 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, el concepto de Padre es algo hermoso, maravilloso, pero cuando el Padre es un Padre correcto. El problema es que hoy en día vivimos en una sociedad que se ha destruido totalmente. Una sociedad dañada. Padres que abusan de sus hijas, que los maltratan, que los violan. Y estas niñas, cuando ellas
oyen hablar de Dios el Padre, ellas dicen, si es como mi Padre, no quiero saber nada de Él. No es este el concepto de Dios, es el concepto de personas que han sido dañadas por su propia familia, por sus propios padres. Dios no es así. Dios es amor, Dios es bueno, Dios respeta a los seres humanos y los ama. Dios tiene una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una unidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado ¿a través de quién? A través de los profetas. Hebreos 1:2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Dios tiene tanto amor. Dios el Padre tiene amor y ha hablado a los seres humanos, ha hablado por los profetas, ha hablado por el Hijo Jesucristo. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora nos dice en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí muestran a Jesús como el unigénito del Padre. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién era? Dios el Padre. En Éxodo capítulo 3, verso 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así se presenta el Padre y dijo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Jesús usa el mismo término refiriéndose a Él. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, el término de Dios, el yo soy, es el Padre, el yo soy es el Hijo. Dios es un Dios que tiene un pacto con sus hijos. Dios es el Dios del pacto. Cuando la tierra fue destruida por el diluvio, Dios hizo un pacto. Noten Génesis capítulo 9, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Aquí vemos ya Dios el Padre hablando con quién. Hablando con Noé. Yo establezco un pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. El Dios del pacto. Génesis 9, versículo 10 dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, tanto aves, bestias de la tierra y todos los que salieron del arca. Dios establece ¿qué? Establece un pacto. Versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré y jamás toda carne con aguas del diluvio. El Señor había mandado un diluvio. ¿Para qué? Para destruir la maldad, la perversidad del corazón de los hombres. Los hombres se habían vuelto tan perversos, tan malos. Y Dios tuvo que destruir con un diluvio. Pero ahora Dios hace un pacto. Dice, no voy a enviar más diluvios. No va a pasar nunca más esto. Y en Génesis, noten, dice, y dijo Dios, esta señal del pacto que yo estableceré entre vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que establece un pacto. Y ahora dice, noten lo que dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Antes del diluvio no había arco iris. ¿Por qué no había arco iris? Porque no llovía.
No llovía antes del diluvio, no llovía sobre la tierra. Dios hizo un sistema tan especial que la tierra producía. ¿Por qué? Porque bajo la tierra subía un vapor que regaba la tierra. No había llovido hasta antes del diluvio, pero después del diluvio ya la lluvia empezó a ser constante. ¿Por qué? Porque Dios destruyó todo el sistema de riego que tenía el planeta Tierra. Dios hizo algo extraordinario. Y ahora Dios le dijo, yo pongo el arco iris. Cada vez que tú veas es una señal del pacto que entre mí y vosotros, entre mí y mi pueblo. Génesis 17, versículo 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y en tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo voy a ser tu Dios y voy a ser ¿qué? El Dios de tu descendencia. Dios es un Dios de pacto. El Dios Padre se le ve como el Dios del pacto. Pero a Dios el Padre también se le ve como el Dios redentor. El Dios que redime, el Dios que trae a sus hijos de vuelta. Salmo 8, versículos 3 y 4 dice, cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es? ¿Qué es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites? En los Salmos 22, versículo 24 nos dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. Cuando clamaron a él le oye. Dios es un Dios que escucha, Dios es un Dios que responde a sus hijos. Dios es refugio para los seres humanos, el Padre es nuestro refugio. Nuestra fortaleza en medio de las crisis. Hoy estamos viviendo en un tiempo de crisis serio. Pero Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Salmos 27, versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dice Dios, cuando vienen los problemas, Dios te esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Me ocultó en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Dios es nuestro refugio. Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este es el Padre. Dios el Padre no está ausente de la vida de sus hijos. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. Antes de que Cristo Jesús viniera, ya el pueblo de Dios sabía cómo era Dios, cómo Dios era amparo y fortaleza, auxilio. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No te dejará para siempre caído al justo. ¡Qué hermoso, mi amigo! Mis hermanos, Dios te sustenta en medio de la prueba. Dios te sustenta en medio del dolor. Dios te ayuda cuando tú ya no tienes salida. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios el Padre es tan amoroso, tan especial. Si nosotros aprendiéramos a tener un contacto como lo tenía Jesús. Jesús nos enseñó a tener esa confianza en el Padre, porque Dios también es un Dios perdonador. Un Dios que perdona. Salmo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mis hermanos, nosotros podemos ir a Dios con esa seguridad que Dios borra nuestro pecado, que Dios borra nuestras rebeliones. Salmo 103, versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué hermoso, dice Dios, engrandeció su misericordia.
Extendió la misericordia a todos aquellos que le buscan. Salmo 103, versículo 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No está Dios allí, aquí te tengo anotado, no es un Dios que está guardando un registro de tus maldades. No. Si tú vienes a Dios, Dios te perdona. Ese es Dios el Padre. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea que el Padre también es ¿qué? Un Dios compasivo. 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Dios sabe lo que nosotros somos. Y nosotros lo que somos polvo. Ahora estamos simplemente viviendo una etapa de nuestra vida, preparando un carácter para la eternidad. Pero Dios el Padre sabe nuestras limitaciones, sabe nuestras debilidades, sabe lo que nosotros somos y nos sigue amando. Dios el Padre es Padre de toda creación. Como nos menciona en el libro de Primera de Corintios 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios y Padre del cual procede todas las cosas. Y nosotros somos para ti y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Efesios 3, versículo 14. Y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo muestra al Padre. Dice, del quien toma toda la familia del cielo y de la tierra. Quien toma nombre toda la familia del cielo y de la tierra. Dios el Padre es Padre de todos los creyentes. Mateo 5, noten Mateo 5 en el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos enseñó Jesús. Señor Jesús nos enseñó, ve al Padre. Es nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando nos enseñó a orar, noten cómo enseñó a orar Jesús, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea, Dios oye nuestras oraciones. Cuando te pones de rodillas, ora al Padre. Ahora la gente no sabe ni a quién ora. Hacen oraciones que no tienen ni pie ni cabeza, como se dice, porque no saben a quién dirigirse. Ora a nuestro Padre que está en los cielos, y nuestro Padre que está en los cielos te va a recompensar, ¿qué? En público. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te engendró, Dios te puso allí. Ahora vino nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A revelar al Padre. Cuando vemos en Juan 1, versículo 18, dice, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Quién te muestra al Padre? Solamente te muestra ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo revela al Padre. En el siguiente versículo, noten el siguiente versículo de Juan capítulo 6, versículo 38. Dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo he venido del cielo ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Dios Todopoderoso. Primera de Juan 4:9 dice,
Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En Romanos capítulo 5, verso 10 nos dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa es la vida. Concluyo con la historia de Moisés. Dios le llamó allí en la zarza ardiente para que libertara al pueblo de Israel. Le llevó a través del desierto, le mostró maravillas, hizo los milagros más extraordinarios. Por 40 años ellos vivieron una experiencia increíble. No tenían que trabajar, no tenían que pagar renta, no tenían que pagar luz, no tenían que pagar calefacción, no tenían que pagar nada. ¿Por qué? Porque Dios les daba alimento, descendía cada mañana el maná para que comieran. Y cuando necesitaban agua, Dios les sacaba agua de la roca y les daba agua. ¿Para qué? Para que tuvieran cómo vivir. Dios nunca se olvidó de sus hijos. Moisés conocía tan cerca de Dios cuando él recibió los 10 mandamientos y volvía. La gente miró el rostro de Moisés que estaba iluminado y le pidieron que por favor se ponga un velo porque les daba terror, miedo de ver la gloria del Dios Todopoderoso. Pero Moisés mismo había pedido, Señor, muéstrame tu gloria. Y es el único hombre que quizás vio un poquito de la gloria de Dios. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, tú, si un hombre mira mi rostro morirá. Pero voy a pasar para que tú veas por lo menos mis espaldas. Y le dijo, escóndete en la roca, en la hendidura de la roca, ahí te esconderás. Y cuando la presencia de Dios pasó, Moisés tembló en ese lugar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en ese lugar, ese momento tan especial. Y él exclama de esta manera, y si pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Jehová, Jehová, Jehová fuerte, Jehová misericordioso, Jehová piadoso, tardo para la ira. Ese es Dios el Padre. Conocerle al Dios el Padre es maravilloso. Estoy tratando de que en estos días nosotros podamos conocer a Dios, cómo es Dios, cómo es Él. En el versículo 7 dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el Padre. El Padre guarda la misericordia, el Padre perdona la rebelión y el Padre perdona el pecado. Es un Dios realmente maravilloso, pero es un Dios que no pasa por alto la perversidad de los hombres, noten, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y eso no es venganza. Es que Dios no puede permitir la injusticia, la maldad, la perversidad. No. Porque el reino de Dios es amor. El reino de Dios es misericordia. El reino de Dios es bondad. Y lo que es el reino de Dios, eso es el carácter del Padre Celestial. Abre tu corazón a Dios y dile, Padre, quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero tener una experiencia bonita contigo, mi Dios. Así como hablaste a Moisés, háblame a mí, Señor. Sé que soy pecador, pero necesito conocerte mejor. En la próxima predicación que tengo voy a hablar acerca de Jesucristo. Vamos a conocer al Hijo de Dios. Ahora hemos hablado acerca del Padre. Abre tu corazón y comparte.